Buenas tardes, somos el equipo 2 y hoy hablaremos sobre el libro Delirio de New York respecto al tema Coney Island, la tecnología de lo fantástico. Coney Island, la tecnología de lo fantástico. Coney Island es una ciudad con luces destellantes, donde las estrategias y los mecanismos que más tarde azotaron Manhattan primero se ponen a prueba en Coney Island. Esta isla fue descubierta un día antes que Manhattan, en el año de 1609. Se encuentra cerca del puerto natural de Nueva York. Se le decía que era una franja de arena reluciente con las olas azules encrespando sobre su borde exterior y los arroyos de las mismas corriendo por detrás. En verano, con tallos verdes y heladas en invierno con nieve blanca. Conociendo un poco más de la historia, un dato sobre este lugar es que los indios Canarsie, originarios de la península, le llamaban el lugar sin sombras. Esto debido a la cantidad de luces que había en el lugar. En 1654, el indio Guy canjeó la península por fusiles y pólvora, porque él aseguraba que la península era suya. Después de esto, este lugar toma varios nombres, hasta que se empieza a ser famosa por la gran cantidad de conejos que había en aquel lugar. De 1600 a 1750, se estuvo trabajando en mover la arena con trabajadores, para desvincular canales, para poder crear a lo que se le llamaba como una mini Manhattan, que ahora es Coney Island. En cuanto a las conexiones que existían en Coney Island, la primera fue en el año de 1823. Esta fue la primera conexión artificial entre la tierra firme y la isla, consumando así su relación con Manhattan. Era un espacio puro, lejos de la civilización urbana de la ciudad de Manhattan. La conexión debía ser bastante ancha para permitir el flujo de la gente que quería llegar a esta zona de recreo, pero también debía considerarse que el flujo debía ser más reducido para la gente que vivía en Coney Island y para que ésta no quisiera salir de sus casas. Esta sería la primera de muchas conexiones artificiales. Entre más crecía Manhattan, mayor era la necesidad de escapar de todo aquel caos que vivía en la ciudad, por lo que había una lucha por la isla entre la corrupción y el buen gusto. Hablando ahora sobre las vías que había en Coney Island, lo primero que hay que resaltar es el primer ferrocarril que llega a la isla, que fue en el año de 1865. También esta ciudad es conocida por que se inventa el perro caliente en Coney Island. Esto fue cerca de la Surf House, construida y diseñada por Peter Tillotson. Se empiezan a necesitar lugares de entretenimiento para la gran cantidad de gente que asistía a la isla. Con todo esto, en la búsqueda del placer, se desmantela una torre de más de 90 metros ubicada en Filadelfia. Sin embargo, volvió a ser erigida en Coney Island, desde donde se podía ver toda la isla y cierta parte de Manhattan a lo lejos. A esta torre se le llamaba Torre del Centenario y era un espacio para la inspección. En 1883, el puente de Brooklyn elimina el último obstáculo hacia Manhattan. O sea que con la inauguración de este puente, ya Coney Island y Manhattan estaban conectadas en todos los sentidos. Entonces, la playa de Coney Island se convierte en el lugar más poblado del mundo. Coney Island se ve forzado a cambiar todo lo contrario a la naturaleza, contrarresta la artificialidad con lo sobrenatural. También en el año de 1883 existía el Loop de Loop, un ferrocarril que traza un bucle vertical sobre sí mismo. Sin embargo, este fue sustituido por la invención de la montaña rusa, construida un año después, en 1884. Esto fue una sensación entre la gente y rápidamente se convirtió en una cordillera de acero. También se implementó el salto de las rampas, lo que era un tobogán que involucraba agua y que en esta zona había alrededor de 40 leones marinos. Alguna frase destacable es que se decía: lo que está más lejos de la razón, lo que más se ríe de las leyes de la gravitación, es lo que entusiasma a las multitudes de Coney Island. Otra sensación que se llevó a cabo en Coney Island en la búsqueda del entretenimiento fue la vaca inagotable.
una máquina construida para satisfacer la sed de los visitantes, camuflajeada de vaca. En 1890, con la introducción de la electricidad, se hace posible la creación de una jornada de noche. Se usaban lámparas en la línea de la costa para que las personas que no podían ir al mar de día pudieran visitarlo de noche. Algo que hace característico a Coney Island es el síndrome de lo sintético irresistible. La artificialidad de las lámparas y el turno diurno se convirtió en el baño eléctrico. Los barriles del amor. Los barriles del amor eran 2 cilindros horizontales, montados en línea. Giran lentamente en direcciones opuestas, uno para hombres, otro para mujeres. Imposible de permanecer de pie, todos cayendo encima de otros. Esto conduce a que se conozcan estas personas que caen. Esta intimidad se mostraba más en los túneles del amor, una montaña artificial construida cerca de los barriles del amor. Caballos. La actividad favorita de los cosmopolitas era montar a caballo. Se buscó darle otro enfoque a estos paseos a caballo, por lo que en 1890 crea una pista mecanizada a lo largo de la isla, con un recorrido de varios paisajes naturales y por la costa, incluyendo algunos obstáculos artificiales. Los caballos estaban funcionando 24 horas del día, y era un éxito. El parque Steeplechase era un lugar donde incluyó una noria, entrados marcados por arcos triunfales hechos por escayolas de payasos, pierrots y máscaras. Entretenimiento. La reputación de Coney Island había caído en picado, aunque su popularidad incrementó debido a la corrupción. El concepto del parque era el equivalente arquitectónico de un lienzo en blanco. Cada vez aumentaban las atracciones en su parque para alejarlo de la realidad de la isla, como fue el terremoto, el cual conducía a los visitantes directamente al suelo. Para poder entrar a Steeplechase, el visitante debía participar en un ballet involuntario y original. Luna Park. En 1903 se inaugura el nuevo puente Williamsburg. Se inauguró el conjunto Luna Park. Se tomó como modelo el Steeplechase, pero este era más intelectual, intencional y planificado. El concepto era que el parque fuera parte de la luna. Los habitantes se transformarán en astronautas una vez que entran. Infraestructura. Para hacer realidad este milagro en 3 años, Thompson comprimió los 38 acres de su parque. Una infraestructura que hace del centímetro a centímetro el fragmento más moderno del mundo. Apariencia. Se proyectó y construyó la apariencia del exterior como una ciudad mágica. Sin embargo, la mayoría de sus agujas son demasiado estrechas para tener un interior. No tienen suficiente hueco para tener una función. Cubierta. Silvio, eclipsado por Luna Park, contraataca con un gesto que anticipa los dilemas del modernismo. Encierra todas sus instalaciones en una sola nave de vidrio. La cubierta reduce radicalmente las oportunidades de cada instalación. Salto. Thompson, después de 2 años de éxito, apunta a su verdadero blanco Manhattan. Escritorio. William H. Reynolds trazó lo que para él sería el parque para acabar con todos los parques desde su escritorio. Dreamland se refleja con el carácter de los parques anteriores, Steeplechase, Luna. Reynolds piensa que para tener éxito, Dreamland ha de trascender sus orígenes acomodativos y convertirse en un parque postproletario. Cartografía. La planta de Dreamland Park se encuentra constituida por un muelle de acero, el salto de las rampas que acaba en la laguna, un salón de baile, Liliputia, la caída de Pompeya, el paseo submarino, el edificio incubadora, el fin del mundo, el circo, la creación, vuelo sobre Manhattan, los canales de Venecia, la travesía de Suiza, la lucha contra las llamas, la casa del té japonesa y el dirigible número 9 de Santos Dumont, el ferrocarril Pídola y la torre del faro. Respecto a los paseos del parque, son llanos o inclinados. El parque está trazado de tal manera que no hay posibilidad de congestión de la multitud y 250,000 personas pueden verlo todo sin miedo a atascarse. El muelle de acero se adentra 800 metros en el océano, tiene 2 pisos de altura, paseos para 60,000 personas y un vapor salía de Manhattan, por lo que no era necesario pisar Coney. El salto de las rampas fue el más grande jamás construido hasta ese momento, ya que 2 embarcaciones descenderán una junto a otra y una escalera móvil llevará a 7,000 personas cada hora hasta la cumbre. Estas rampas reforzaron la metáfora submarina.
A horcajadas del muelle se encuentra también lo que es el mayor salón de baile en su momento. Si Dreamland es un laboratorio para Manhattan, la ciudad enana fue un laboratorio para Dreamland. Se les dio una oferta a 300 enanos de establecer una comunidad experimental permanente, ya que el costo de construir esta utopía de cartón y piedra es, al menos en teoría, una cuarta parte, y el verdadero espectáculo de la ciudad enana era la experimentación social. La caída de Pompeya es la culminación perfeccionista de una serie de desastres simulados que al parecer se han convertido en una adicción psicológica para el público metropolitano. En un solo día en Coney Island se pueden tener varias experiencias, como el terremoto de San Francisco, las quemas de Roma y Moscú y varias batallas navales, episodio de la guerra de Boers, la inundación en Galveston, y todo esto gracias a un equipo escénico y mecánico dotado del más extraordinario despliegue eléctrico, nuevos inventos que acaban de llevarse a la práctica. También un viaje simulado en submarino y encuentro con los habitantes de las profundidades. Otro edificio era el edificio incubadora, donde se recogían las mayorías de los bebés prematuros del área metropolitana de Nueva York y se cuidaba de ellos hasta que estuvieran bien. Dentro estaba un hospital ultramoderno dividido en dos partes, una gran sala limpia donde los prematuros casi inmóviles dormían en las incubadoras y otra que era una guardería para los licenciados de la incubadora que han sobrevivido a las primeras semanas críticas de su existencia. A principios de siglo, resulta evidente que la creación y la destrucción son los dos polos que definen el territorio de la abrasiva cultura de Manhattan. 3 espectáculos separados muestran esta conciencia. 1. La cúpula azul de la creación, la cúpula más grande del mundo que representa el universo. El segundo es la imagen especular de la creación, que es el fin del mundo, según el sueño de Dante. En Dreamland, tan solo 150 pies separan el principio del fin. Y el circo presenta la mayor acumulación de animales amestrados sobre la tierra y funciona como un colchón intermedio. Los 3 espectáculos se desarrollan simultáneamente con aparente independencia, pero sus escenarios están comunicados mediante pasadizos subterráneos, de modo que los intérpretes humanos y animales pueden ir y venir libremente de uno a otro. Los 3 teatros, arquitectónicamente separados en superficie, forman gracias a esas conexiones invisibles un conjunto histriónico, prototipo de una obra múltiple con un reparto único. Venecia y su copia estadounidense. Existe una representación en miniatura de Venecia dentro de Dreamland, el espacio ducal, el edificio más grande de Dreamland. Esta versión reducida de la ciudad incluye los canales venecianos, góndolas reales que transportan a los visitantes por réplicas detalladas de los edificios más famosos. La simulación incluye la vida cotidiana de Venecia, mostrando a las personas ocupadas en diversas actividades y recreando el ambiente de la ciudad real. Los canales y el uso de góndolas reflejan una necesidad arraigada en los habitantes metropolitanos de este tipo de transporte acuático. Los Alpes suizos en una ciudad sucia. Reynolds crea una experiencia que simula Suiza, atrayendo a las personas con sensaciones refrescantes. Esta creación entre Manhattan y la réplica suiza evoca emociones mixtas, similar a la ciudad, con montañas imponentes que generan ansiedad y euforia. Utilizando tecnologías de los 1900, logra emular la atmósfera de las montañas suizas a 0 grados. Esta implementación revela que Dreamland es un espacio experimental que explora la imaginación humana con la tecnología como herramienta para generar experiencias únicas. Incendio y caos. En la lectura se muestra una distopía contrastante con los Alpes suizos. Destaca un edificio que aparenta ser una estación de bomberos, con capacidad real para enfrentar una catástrofe. Sin embargo, el foco está en la manzana urbana, donde los bomberos luchan contra un incendio en las calles. La plaza se llena de gente mientras los bomberos actúan rápidamente. Llegan los equipos, el jefe de brigada, y en medio del caos, una ambulancia atropella a un hombre en su afán de ayuda. Este espectáculo destinado a solucionar el primer caos se ve ensombrecido por otro desorden, reflejando la vida de Manhattan en esa época. El volador. La casa de té japonesa se transforma en el edificio del dirigible, un globo en forma de cigarro de 60 pies largo fabricado con hule. Este está suspendido por un armazón de 35 pies de longitud. Dicho dirigible es diseñado por Santos Dumont, un brasileño que se presenta luego como célebre científico brasileño por Reynolds, ya que ahora es empleado y hará un vuelo diario por Coney Island. Dentro de esta aeronave se perciben cambios y perspectivas que ilustran el avance tecnológico, reduciendo tiempos y distancias. Este progreso implica, de alguna manera, la extinción de la fantasía a través del avance tecnológico.
el ferrocarril diseñado para colisionar. El texto describe una escena absurda en la que dos trenes, desafiando lo imposible, viajan a una gran velocidad por una sola vía en un intento de evitar colisionar. Los vagones emplean un dispositivo técnico que imita la anatomía de una cúpula animal, permitiéndoles deslizarse por encima y por debajo unos de otros. En un momento de tensión, los pasajeros temen un desastre inminente, se aferran entre sí y cierran los ojos ante el peligro, pero finalmente se dan cuenta que han chocado con otro vagón sin consecuencias graves. Aunque parece ser un ensayo para mejorar la seguridad en trenes, esta situación combina elementos técnicos con la sensación de cercanía a la muerte, ofreciendo una experiencia impaciente pero segura. Esta representación fusiona peligro y seguridad, mostrando una dualidad entre la percepción de riesgo y certeza de protección. Explora nuevas maneras de evitar desastres sin poner en verdadero peligro la vida de las personas. El faro confuso. El texto describe el faro de Dreamland en una construcción pequeña en planta pero que se eleva a 375 pies por encima del parque. Es el punto focal principal dentro de Dreamland hasta que Reynolds la transforma en un instrumento fundamental para revelar el verdadero propósito de Dreamland al mundo exterior. Transforma el faro en un potente instrumento con el reflector más poderoso de toda la costa. Lo utiliza para desviar barcos, causar confusión y provocar algunos naufragios reales, creando así una atmósfera basada en la desgracia del mundo exterior. Esta acción, que desacredita y se burla de la realidad exterior, convierte a la torre de belleza en el parque en un arma que manipula la realidad para servir a los propósitos surrealistas de Dreamland. La escasez. Dreamland, un lugar de entretenimiento que desafía la arquitectura convencional, convierte la Tierra en un espacio mágico que recrea diversas sensaciones. Representa una nueva tecnología fantástica que contrarresta los problemas urbanos, siendo un organismo en miniatura que ofrece experiencias sintéticas ante la pérdida de realidad en las metrópolis. Además, esta se destaca como la rápida expansión de lugares como este en Coney Island responde a un vacío que necesita ser llenado, siendo una respuesta a la escasez de realidad en la vida urbana. Avanzadillas. Lugares como Coney Island llegan a difundir un estilo de vida urbano intenso por todo Estados Unidos, incluyendo en áreas menos pobladas. Estos sitios dan a conocer experiencias urbanas impactantes, como montañas rusas y escenas peligrosas, sorprendiendo a campesinos con visiones intensas y a veces exageradas de la vida en la ciudad. Máximo Gorki, un escritor ruso, visitó como reportero socialista a los Estados Unidos de 1906, en donde visita Coney Island. Después de ello realizó un artículo llamado El hastio, donde plasma las experiencias horribles que le causó y menciona: la ciudad, mágica y fantástica desde lejos, parece ahora una jungla absurda de líneas rectas de madera, una casa de juguete barata y construida a toda prisa para diversión de los niños. Hay docenas de edificios blancos monstruosamente diversos, ninguno de los cuales tiene el menor indicio de belleza. Están construidos con madera y cubiertos de una pintura blanca desconchada que hace que parezca estar padeciendo toda la misma enfermedad cutánea. Esta acusación de Gorki es tan solo la formulación más sofisticada del conjunto de prejuicios y desprecios que alimenta las fobias de la zona hotelera. En 1899, el puritanismo paternalista del urbanismo de las buenas intenciones aprecia la genialidad de la transformación de Coney. Nos dice que en Coney los lugares de diversión son frecuentados por quienes constituyen lo que llamamos las masas, lo que quiere decir personas a quienes los humanitaristas y los reformadores querían albergar en barracones blanqueados, y poseen un sentido de lo pintoresco que encomiendo a la cuidadosa consideración de sus pretendidos factores. A principios de 1906 aparecen anuncios en Nueva York hablando sobre la Torre del Globo, la cual costaría $1.500.000, invitando al público a que invierta, y las acciones recibieron un 100% de interés anual. Se trata del edificio más voluminoso propuesto hasta la fecha en la historia de la humanidad, y combina en una sola gestal esos dos pueblos opuestos, la aguja y la esfera. El dibujo ilustrado en los anuncios revela que la idea de la Torre Globo iba a ser una esfera tan colosal que, debido a su altura y su enorme diámetro, sería 3 veces más alta que el edificio Flatiron, la actual maravilla de Nueva York. El inventor de la Torre del Globo fue Samuel Frey, un genio norteamericano que creó el globo subdividido en pisos, que sus planos muestran un gigantesco planeta de acero que se ha estrellado contra una réplica de la Torre Eiffel. Tiene un total de 8 zancos que sostendrán la Torre del Globo y está conformada por los parques de East Plage, Luna Park y Dreamland.
La capacidad de la Torre del Globo alcanza las 5.000 personas al mismo tiempo. Cada 15 metros de altura hay una estación que consiste en una atracción principal rodeada de instalaciones auxiliares. A 45 metros del suelo, un jardín. A 75 metros del suelo, el hipódromo del mundo con asientos para 5.000 personas. A 90 metros del suelo, la sala principal, que es el mayor salón del baile del mundo, y un restaurante móvil envuelto en vidrio, que tiene una banda giratoria que transporta las mesas, cocinas y los clientes por el borde exterior de la torre, con una vista panorámica continua de Coney Island, el océano, el campo y el área metropolitana de Nueva York. Para fomentar el uso continuo de 24 horas, la torre, por parte de sus 5.000 habitantes temporales, en su zona intermedia contiene una planta de hoteles con pequeñas suites lujosas equipadas. A 105 metros del suelo, un jardín de palmeras en el aire. A 150 metros, la plataforma de observatorio. Y a 180 metros del suelo, la oficina de observación meteorológica del país y una estación de telegrafía inalámbrica. Los primeros anuncios afirman que las obras de cimentación de la Torre del Globo han iniciado y estarían siendo acabados dentro de 90 días según el contrato. En mayo de 1906 se colocó la primera piedra y al final se siguió sin terminar la cimentación. En 1907 se termina un zanco y otras áreas, pero es claro para 1908 que este proyecto hasta la fecha es un fraude. En mayo de 1911 se produce un cortocircuito en el sistema de la iluminación de los diablos que decoran la fachada del fin del mundo Dreamland. Las chispas provocaron un incendio que es avivado por un fuerte viento procedente del mar. En 3 horas Dreamland queda reducida a cenizas. Lo que sigue es un periodo de desasosiego. En 1914 el Luna Park también se incendia y Dreamland se convierte en un aparcamiento. En 1919 se crea el Palacio de la Alegría, un muelle que se ha modificado para convertirse en un condensador de relaciones sociales. El urbanismo original de Coney queda asegurado en 1938 cuando el comisario Robert Moses pone la playa y el paseo marítimo bajo la jurisdicción del Departamento de Parques, vehículo primordial del urbanismo de las buenas intenciones. La primera manzana a caer es el de Dreamland, donde Moses establece en 1957 el nuevo acuario de Nueva York. Al finalizar su labor, Moses ha transformado el 50% de los parques en Coney.